¿cómo me defiendo del famoso estás muy caro? Pues lo primero que te quiero decir es, lo tienes que prevenir. Es decir, no debería de ocurrir en la conversación. Y te voy a compartir una de mis tácticas favoritas de Sandler, que es la objeción anticipada. Entonces, en vez de esperarte a que el prospecto adelante en el proceso, incluso después de que ya le diste mucha consultoría gratuita, te diga, estás bien caro ya cuando estás a punto de cerrar el negocio y eso te obliga a dar descuentos, lo que quiero es que tú como vendedor saques esa objeción antes, mucho antes en el proceso. Generalmente mi sugerencia es hacerlo en el embudo del dolor. Entonces ya conoces bien el submarino Sandler, son 7 pasos. Primero haces entendimiento y confianza con DISC, después haces el acuerdo previo y después haces el embudo del dolor. Entonces, cuando el prospecto te dice, listo, pásame una cotización, tú le dices, claro que sí, con mucho gusto, gracias por invitarme a participar. ¿Te puedo compartir algo, estimado prospecto? Y te va a decir, sí, claro, compártelo. Le dices, mira, generalmente cuando nosotros cotizamos, lo que pasa es que la gente hace una tabla comparativa con los otros proveedores y suele suceder que nosotros estamos un 10%, 20%, a veces hasta un 30% arriba en el precio contra nuestros competidores. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Sabiendo que podemos estar 10, 20, 30% arriba en el precio, si tú fueras yo, ¿de todas maneras enviarías la cotización? Y ahí tienes 2 respuestas, sí o no. Y entonces si te dice, sí estaría dispuesto a que me enviaras la cotización porque el precio no es lo más importante. Tú le contestas, ok, listo, me gusta escuchar eso, pero te soy honesto, estoy un poco confundido. ¿Por qué estarías dispuesto a pagar un precio más alto? Y ahí el prospecto te va a empezar a decir sus dolores, los valores que tú le tienes que ofrecer, ¿no? Está el famoso concepto del valor agregado. No, es que tienes que ofrecerle valores agregados, es que tienes que defender tus valores agregados. ¿Cuáles son los valores agregados? Pues realmente son los que el prospecto percibe como un valor. Y eso depende totalmente de cuál es su dolor. Entonces, si tú quieres entender cuáles son los valores que tú puedes agregar, necesitas entender sus dolores. Y con esa pregunta los vas a empezar a entender, ¿no? Si tú fueras yo, ¿enviarías la cotización? Sí enviaría la cotización. Eso significa que estás dispuesto a pagar un precio más alto. Sí, el precio no es lo más importante para nosotros. Ok, interesante. Estoy un poco confundido. Ayúdame a entender por qué estarías dispuesto a pagar más. Y te va a empezar a decir, mira, por las garantías, o por los tiempos de entrega, o por la comunicación, o por la reputación de marca, lo que sea que te diga, tienes que anotar para que cuando le hagas la propuesta, tus características y beneficios tienen que ir 100% atados a esos dolores que el prospecto te está compartiendo. Ahora, también se vale que cuando tú le digas, oye, si tú fueras yo, sabiendo que somos un 10, 20, 30% más caros, ¿enviarías la cotización? Se vale que te diga, no, por supuesto que no. O sea, no vamos a irnos por alguien más caro. El precio es muy importante para nosotros. Entonces ahí tú le dices, oye, lo entiendo, es muy común, es perfectamente normal, no pasa nada. Una última pregunta antes de que me vaya, porque pues entiendo que no vale la pena que sigamos conversando. Vamos a suponer, imaginémonos que por cualquier motivo tú sí estuvieras dispuesto a pagar más por el servicio, que no te fueras por la cotización de menor precio, sino que estuvieras dispuesto a pagar 10, 20, 30%. Insisto, no es que vaya a suceder, pero vamos a suponer, vamos a imaginarnos que eso pudiera suceder. Si eso llegara a suceder, ¿qué tendría que pasar en términos de resultados que yo provocaría con mi servicio para que tú dijeras, oye, me gasté 10, 20, 30% más que el competidor de este cuate, pero valió muchísimo la pena? ¿Qué tendría que suceder en resultados para que esa inversión fuera rentable para ti? Y ahí, si eres religioso, es donde tienes que empezar a rezar.
Porque puede ser que el prospecto te rescate y te diga, bueno, no estoy dispuesto, pero si estuviera dispuesto, lo que tendría que pasar en términos de resultados es que tú lograras esto y esto y esto y esto. Y ojalá te diga cosas que tú digas, oye, y vale la pena que tengamos una conversación para ver si yo te puedo ayudar a lograr esos resultados. Y ahí puede ser que puedas rescatar ese proceso que por precio se veía complicado, ¿ok? Entonces, ahí está la técnica para que puedas entender cuáles son los dolores del prospecto y con eso defender tu valor y que no te vaya a pasar que más adelante te digan estás muy caro, sino que tú desde el principio le estás avisando, oye, yo soy más caro. ¿Estarías dispuesto a pagar más? ¿Por qué? Y así vas a aprender a defender tu valor. Te mando un abrazo.